Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este curso poco extenso de extensión universitaria. Es un placer para la Universidad de Oviedo acoger actos con motivo de la entrega de los premios Princesa de Asturias, como este, que nos permite contar con la presencia de geniales artistas como son Lelutiers. No quiero extenderme mucho en este saludo, pero sí me gustaría remarcar la feliz colaboración de nuestra institución con la Fundación Princesa de Asturias, cumpliendo precisamente los objetivos con los que nació nuestra preciada extensión universitaria hace más de un siglo.
motor de la cultura en Asturias que pronto sería imitado por otras universidades, es el ejemplo perfecto de cómo y por qué las instituciones debemos abrir nuestras puertas a la ciudadanía, acercando el conocimiento y el saber, pero también enriqueciéndonos de ese intercambio de experiencias. Gracias y enhorabuena a Les Luthiers por visitarnos y por tener la generosidad de ofrecernos una magnífica muestra de su inmenso talento. Tengo que decirles que no somos la Universidad de Wildstone, en cuya aula magna Mastropiero estrenó la música que había compuesto para un documental, pero sí somos una universidad antigua y tradicional, aunque con aspiraciones de modernidad y futuro. Sí tenemos también un estudiantado bullicioso, pero como habéis podido comprobar hace un momento en el rectorado, en el despacho del rector no tenemos un criadero experimental en el que se estudia el comportamiento de 200 gallinas. Yo diría por el momento. En cualquier caso, y aunque os haya podido decepcionar ese detalle, quiero agradecer que compartáis con nosotros y en nuestra extensión universitaria la inapreciable contribución de Johann Sebastian Mastropiero a la historia de la música. Desde hoy todos sois parte de la historia de la Universidad de Oviedo, a la que podéis considerar vuestra casa. Hace un siglo se referían al profesorado de extensión universitaria como apóstoles de la ciencia. Vosotros, en todo caso, sois apóstoles de la inteligencia y del humor, embajadores del ingenio. Muchísimas gracias por hacernos partícipes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y bienvenidos a este curso poco extenso de extensión universitaria dedicado al insigne compositor Johann Sebastian Mastropiero. Quiero empezar presentándome. Mi nombre es Esther Píscore y soy profesora de la Universidad de Atenas. Mi ámbito de estudio es la danza, aunque estoy especializada en la danza dentro de la obra de Johann Sebastian Mastropiero. En colaboración, codirijo este curso con el profesor Günter Frager de la Universidad de Stuttgart, que estoy seguro de que ustedes conocen mucho por ser el autor y el creador de muchas de las obras atribuidas a Johann Sebastian Mastropiero. Incluso si tienen el tríptico de este programa, pueden ver en el apartado bibliográfico que la obra de Johann Sebastian Mastropiero, autobiografía, su propia autobiografía, es una copia exacta de las memorias del profesor Günter Frager. Lo primero que quiero hacer es, lo segundo que quiero hacer es agradecer al rector su estupenda intervención, su presentación, agradecer a la Universidad de Oviedo, a la Fundación Princesa de Asturias y a la Cátedra Leonard Cohen su apoyo para la realización de este curso, sin los cuales no hubiera sido posible. Y simplemente mencionar respecto a este curso que los objetivos en origen, o el objetivo en origen, como ya mencionó el rector, era trabajar la inapreciable contribución de este compositor a la historia de la música. Y, sin embargo, cuando el profesor Frager y yo nos pusimos a ahondar y a diseñar y a concretar pues, el programa de este curso, pues nos dimos cuenta de que era realmente imposible ceñirlo únicamente a la música, porque la vastísima, densísima y complicadísima obra del profesor Johann Sebastian Mastropiero, del compositor, ofrecía muchas perspectivas que podían ser investigadas desde muchos puntos de vista, desde muchas áreas académicas. Y es por esta razón por la que, tal como insisto, tienen el programa, estudiaremos la obra de Les Luthiers y de Johann Sebastian Mastropiero desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la filosofía, de la lengua, de la música, del arte dramático y del humor. Para cada uno de estas áreas, profesor especialista mundial de estas áreas en relación con Johann Sebastian Mastropiero, va a dedicarnos una brevísima charla de 4 minutos aproximadamente para introducirnos en esta fascinante labor, y queremos agradecerles, por supuesto, que hayan interrumpido todas sus labores para venir a este curso poco extenso de extensión universitaria, y por supuesto tenemos que agradecer a los más conspicuos intérpretes de la obra de Johann Sebastian Mastropiero, a Les Luthiers, que hoy nos acompañan en este curso de extensión. Y sin más, cedo la palabra al profesor Günter Frager. Muchas gracias, Esther. Yo a las Esther las llamo Esther. Sí, se llaman Esther. Pues nada, para mí también es un honor
increíble, les hablo con todo el corazón, poder conducir este acto de homenaje, este curso de extensión poco extenso, ¿verdad?, de homenaje a la obra de Johann Sebastian Mastropiero, y congratularme mucho de la respuesta entusiasta que ha despertado pues, entre todo el alumnado que tenemos aquí, entre todo el alumnado que se ha matriculado, ¿verdad?, para realizar este curso. Yo creo que la concesión del premio Princesa de Asturias, ¿verdad?, Princesa de Asturias, pues a Lelutier, que son los más afamados intérpretes de la obra de Mastropiero, pues es una ocasión estupenda para que todos les manifestemos nuestro agradecimiento más sentido, pues agradecimiento pues, por los 50 años que llevan ya regalándonos hallazgos inolvidables, hallazgos lúdicos o lingüísticos, musicales, escénicos, que yo creo que todos hemos incorporado en nuestra vida cotidiana y que nos han hecho mejores personas y que nos han dado muchísimas ocasiones para poder disfrutar de un humor verdaderamente inteligente. La enorme afluencia, como decía, de alumnos matriculados en este curso poco extenso de extensión universitaria hace que a lo mejor haya que replantearse la distinción entre bellas artes y plebeyas artes. Efectivamente, ¿no? Esto es un ámbito completamente académico, pero sin embargo está abarrotado de gente, y a lo mejor es que efectivamente la distinción entre academia, entre lo académico y lo popular, pues no es una distinción exacta, y hay elementos intermedios que deben ser explorados. Vamos a tener ocasión en lo que es la segunda mitad del acto de charlar, de tener un coloquio, yo espero que muy agradable, pues con tan afamados intérpretes de la obra de Mastropiero, pero ahora vamos a empezar ya la lista de profesores que van a ir desfilando por el atril para hablar de la aportación desde su campo. Y empezamos ya pues con el profesor Antonio Rico, ¿sí?, que nos va a hablar de la relación entre la obra de Mastropiero y la comunicación, en una charla titulada La comunicación en Johann Sebastian Mastropiero, del solipsismo individualista en una sociedad impersonal a la hiperconexión multidireccional instantánea en un mundo entrelazado. No, Marco, no. Buenas tardes. Primera. Les Luthiers reciben el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades cuando vivir entre tantas personas y datos nos incomunica y deshumaniza. Comunicólogos expertos en comunicación, sociólogos expertos en sociedad, semiólogos expertos y semiólogos lo explican así. La hiperconexión multidireccional instantánea del mundo entrelazado en que vivimos produce el efecto contradictorio de una sociedad impersonal que incomunica al individuo encerrándolo en un paradójico solipsismo. Falta añadir, la colgó de un abedul. Los más media y más la televisión acentúan este aislamiento que hoy siguen las redes sociales. Mastropiero lo combate. Denuncia que el canal Televisio se esconde en nuestro mando a distancia para ofrecernos el que piensa pierde y Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Hoy Televisio dice tener la mejor programación porque solo busca diversión y entretenimiento para que la audiencia pueda desconectar. Quiere que conectemos para desconectar. No lo manda al cabo primero Anastasio López. La dictadura de la audiencia sustituye a la dictadura militar. Televisio miente, hace incompatibles entretenimiento y conocimiento, alegría y educación. Mastropiero responde que diversión e inteligencia, como la destreza y la memoria, son buenas si van en yunta. Por eso las ofrece con los corazones entrelazados, mirándose a las manos y con los ojos latiendo al unísono. Expone, por ejemplo, los anhelos humanos de forma sublime, pero también sencilla. Invoca a náyades y ninfas implorando un ósculo de Ariadna, pero también es directo y canta «Bésame, muñequita, shalalala». Así capta nuestros más íntimos afanes. Bueno, los nuestros y los del oso libidinoso. Segunda. La obra de Mastropiero está tan llena de mensajes y significados que si Cassirer define al hombre como animal simbólico, Mastropiero es tan animal como simbólico, si no más. A veces usa palabras vacías como laxatón, purga, cura, sana y rehabilita el intestino, que nadie entiende, al menos si se pregunta en público. Pero otras es muy claro, desideratum factotum vademecum gloria contra natura es libris, sí. ¿Quién no habla inglés hoy en día?
Cassirer habría llorado de emoción si conociera las obras en las que incluso el tarareo tiene significado. Ya pararon para comprar queso y ahora pararán para pan, pararán para pan. Bueno, tal vez no de emoción, pero Cassirer habría llorado. ¿Y su música? Posee tal constelación de connotaciones plurisignificantes que sabemos que el juglar Ludovico trepa, teme, tiembla al visitar a su amada por estar ingeniosamente insinuado por los contrastantes motivos rítmicos, por la exuberante orquestación y porque Ludovico dice, como todos sabemos, trepo, temo, tiemblo. Pero tal sobreabundancia corre el peligro de no hallar interlocutor. Por eso lo busca tantas veces, desde el dígame usted compañero hasta el ¿qué quieres que coma, tallarines? Bernardo sufre este problema cuando su chaparrita queda quieta y silenciosa tan solo por unos tiritos. ¡Qué floja! Y lo sufre Yogurtu Unge, a quien su tío Blongo tarda en escribir porque el público está aplaudiendo. Mastropiero es capaz incluso de comunicarse eliminando parte de su obra, como cuando sigue a una joven pareja en los dormitorios de la Universidad de Wildstone con el objeto de imágenes que estamos viendo pertenecen a la aula magna. Conectar con Mastropiero, en fin, no desconecta de nada. Es más, un hilo invisible nos une a él y a lo mejor de la vida. Por eso estaremos unidos por siempre jamás y ya nada se interpondrá entre nosotros. No seamos idiotas. Tercera, no estudiamos aquí el lanzamiento del Sputnik y los 60 años de carrera espacial, sino el lanzamiento de Les Luthiers y sus 50 años de carrera especial. Tampoco los 5 siglos de reforma religiosa del luteranismo, sino las 5 décadas de reforma instrumental del lutheranismo. Tras el premio Princesa de Asturias, yo pregunto y quiero que alguien me conteste. ¿No merecen el Nobel de Literatura? Hace años la lluvia les hizo suspender el grosso concierto en Asturias, donde sabemos que los hombres los respetan y las mujeres los admiran. Yo pregunto y quiero que alguien me conteste. ¿No podían recuperarlo, volver cada año y casarse con nosotros? Muchas gracias. A continuación, el profesor Enrique Mastache, del área de Filosofía, hablará sobre la filosofía en Johann Sebastian Mastropiero, de la racionalidad matemática de Tales de Mileto a las últimas tendencias en la epistemología de la cumbia. Ya están aquí Les Luthiers y yo aún no escribí el final de mi intervención sobre el papel de la filosofía en la obra de Johann Sebastian Mastropiero. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Ya desde un principio, Mastropiero aplicó categorías racionales para explicar la naturaleza humana. Así, solía decirle a la condesa de Schorschat en los íntimos momentos de regocijo amatorio: «Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales». Entre las inestimables aportaciones filosóficas de Mastropiero está la de incluir en sus composiciones alguna reflexión moral. Lo entiende como un deber para con los jóvenes de hoy en día, pues ya no tienen ideologías, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. Ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven. Con su agudeza habitual, Mastropiero también reparó en que el Estado debe fundamentarse en una serie de leyes, a ser posible las nuestras. De esta época es la música de una solemne canción que compuso para celebrar el Día de la Independencia de Feudalia. Sobre versos del cabo primero Anastasio López, anteriormente ministro de Cultura, su profundo calado político puede apreciarse en la última estrofa. Tú que con lazos de amor nos encierras, salve Feudalia, heroica y victoriosa, nunca vencida salvo en las guerras. Mastropiero demuestra un fuerte compromiso ontológico cuando afirma que hay que presentar la realidad tal y como es en sí misma. Por eso a los chicos no hay que asustarlos con cocos, brujas, ogros. Llegado el caso, hay que hablarles de cosas más reales. El lobo, una araña, una buena víbora. También hay que decirles siempre la verdad, explicarles las cosas, darles a entender los motivos, las razones. Porque después de todo, los chicos, aún los más pequeñitos, son seres pensantes.
Casi podríamos decir que son seres humanos. Pero Mastropiero no siempre tuvo la misma fortuna filosófica. En ocasiones llegó a confundir apariencia y realidad, como cuando se embarcó rumbo a Nueva York, decidido a reconciliarse con su hermano gemelo, Harold. Cuando el vapor estaba llegando a puerto, Johann Sebastian, acodado en cubierta, comentó con el capitán: «Jamás me hubiera imaginado así a Nueva York». «Tiene razón, señor», le contestó el capitán. «Estamos llegando a las Canarias». La imaginación casi nunca tiene que ver con la realidad. La aportación principal de Mastropiero a la filosofía fue su Dilema de amor, cumbia donde defiende una epistemología materialista a la vez que critica el pensamiento formalista. No se debe aceptar la banalidad. Por desgracia, el materialismo de Mastropiero no fue del todo comprendido, incluso por algunos de sus compañeros, que lo malinterpretan y cada vez piensan menos en cantar y más en solamente eso. Diríase que son más aristotélicos que tomistas al entender que lo importante en epistemología es el paso de la potencia al acto. Al final reconocen que Mastropiero les ha señalado el camino a la verdad y se van todos a estudiar epistemología. El objeto último de la filosofía es responder a una gran pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? En Warren tiene todas las respuestas, obra apócrifa de Mastropiero, Warren Sánchez nos trae la verdad y la solución a todos los problemas. Vivimos demasiado preocupados, vivimos obsesionados por las cosas materiales y nos olvidamos lo más importante, nos olvidamos el alma, el espíritu. Pero cuando un infeliz le pregunta: hermano, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida?, Warren responde: el sentido de la vida te lo diré en 3 palabras: yo qué sé. Cuando comencé mis estudios de filosofía en esta Universidad de Oviedo, a muchos compañeros nos unía una ferviente admiración por Lelutiers. Estar hoy ante ustedes en este Paraninfo es un honor. Señores, la filosofía no alarga la vida, pero la ensancha. Lelutiers ha ensanchado la nuestra, nos ha permitido mirar con otros ojos, nos han hecho mejores y, sobre todo, cómo hemos disfrutado. Si la filosofía está más en las preguntas que en las respuestas, yo pregunto y quiero que alguien me responda: ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Muchas gracias. Bravo. Hay que de la potencia al acto. Claro. Pues continuamos esta vez con el profesor Félix Fernández de Castro, eminente lingüista que justamente va a hablar de ese ámbito en relación con Mastropiero, en la intervención titulada «Del verdadero y último fin de las ciencias y las artes, tal como fue revelado a las aulas ovetenses por el eminente doctor Johann Sebastian Mastropiero, maestro de gramática y retórica». Gracias. Queridos amigos, yo era un pobre desgraciado, hasta que un día un amigo, gracias Rafa si estás por ahí, me regaló este vídeo casero con un recital de Lelutiers. Yo no tenía televisor ni reproductor, pero era igual, sabía que allí donde fuera y allí donde lo llevara mi triunfo estaba asegurado. Sé que cometía un delito, pero tengo pruebas de mi redención, porque en cuanto pude, en el puesto instalado en el hall del teatro, me compré el VHS primero, el DVD después y compraré el Blu-ray en 3D en cuanto salga. Por aquellos años, No creo que salga. ahora sí, por aquellos años comencé a dar una asignatura de lengua española que era otra pobre desgraciada. Se había quedado varada en un plan de estudios donde nadie la quería. En un curso había que dar fonética, ortografía, gramática y todo a estudiantes a quienes les importaba un comino. Pero eso no iba a mermar mi entusiasmo, sino todo lo contrario. Y un día se hizo la luz. Habíamos explicado la clasificación de los sonidos, una de las clases más agotadoras de la asignatura. Pero después saqué mi cinta y vimos juntos el romance del joven conde. Aquí pido disculpas al doctor Munstock por mi torpe usurpación. Cito: Mastropiero analizó un rebaño de ovejas y comprobó que el 37% de los ovinos proferían un sonido que se iniciaba con un ataque bilabial nasal similar a una M, seguido por una reiteración en estacato de un sonido de E abierta gutural con resonancias palato-alveolares. Me.
También comprobó que el restante 63% reemplazaba el ataque bilabial nasal por un ataque bilabial plosivo. B. Además del total de ovejas que emitían B, un 12% también podía emitir me, y las llamó ovejas de balido mixto o también ambivalentes. Fin de la cita. Este párrafo siempre me maravilla. Ya sabemos que Lelutier son quizás los más grandes musicólogos de nuestro tiempo. Pero yo pregunto, y quiero que alguien me conteste, ¿cómo es posible que además sepan tanto de fonética? Se creó entonces una complicidad nueva entre mis alumnos y yo. El común de los mortales estudia lingüística para conocer el lenguaje, pero nosotros teníamos un objetivo añadido, que era entender mejor, reírnos más y captar más claves de su ingenio. Ese era el verdadero y último fin de nuestra ciencia, y así es como desde hace 30 años Lelutier me han ayudado a dar clase. En las escuelas, por ejemplo, se enseña la gramática de la oración simple, pero cualquier luterófilo sabe que ese concepto es en realidad un escalón hacia la sabiduría de Warren Sánchez cuando explica que, cito, hermanos, la oración se compone básicamente de ruego y plegaria, pero la oración también se compone de sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Fin de la cita. Y algo parecido ocurre con la ortología y la prosodia. ¿Cuántos colegas míos desprecian estas artes venerables y las consideran reliquias sin utilidad? Pero, ¿y si revertimos el planteamiento y mostramos lo que le ocurre a un texto al privarlo de ellas? ¿Podremos olvidar alguna vez este riguroso experimento académico tal como se hizo en la introducción del acto en Banania? Cito. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero, punto. Con esto termino. Con estos términos, le falta no le han puesto, ¿cómo es? Arriba de la T, la diéresis. Fin de la cita. En fin, hay muchos más ejemplos, pero estos pueden bastar. Fíjense en las caras de la gente que va a un espectáculo de Lelutier. Pura felicidad. Durante 50 años nos han hecho felices por muchas razones. Por un humor que juega con lo mejor de nuestra cultura, un humor que nunca hace escarnio ni burla fácil y, al menos para mí, un humor que me ganaba una complicidad indestructible con mis alumnos. En nombre de todos ellos y de mí mismo, 1.000.000 de gracias por estos regalos que han hecho mejores nuestras vidas. A continuación, el profesor Alejandro González Villalibre, del área de música, hablará sobre intertexto, simbolismo, referencia, pastiche y homenaje en el corpus musical de Johann Sebastian Mastropiero, ¿o no? Buenas tardes. Como todo el mundo sabe a estas alturas, de cada 10 musicólogos que se acercan a la obra del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero, 5 son la mitad. Tantas intenciones subyacen del hecho musical mismo que son inabarcables en el escaso tiempo de que disponemos. Y sin embargo es justo señalar que Mastropiero se convirtió en un estandarte para muchos compositores. De Monteverdi a la Vanguardia, ¡qué hembra! Pasando por Vivaldi, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Verdi o Wagner, todos ellos bebieron de los trabajos del genial compositor. Si bien los musicólogos más conspicuos, pertenecientes a los más afamados cenáculos, consideran que, dado que es imposible determinar la cronología de Johann Sebastian Mastropiero, es este el que se adueñó de obras inmortales en lo que consideraríamos un ejercicio intertextual de primer orden, haciendo del simbolismo, la referencia, el pastiche, el homenaje y cualquier otro palabra que se quieran inventar para parecer más inteligentes, todo un arte. Es decir, que hay fragmentos, punto por punto, extraídos de las grandes obras de la historia de la música, incluso la música española. Siempre honra escuchar en las majas del Bergantín recuerdos a Vives o a Soutuyo y Bert. Porque tanto en la obra de Johann Sebastian Mastropiero como en la de sus acólitos,
algunos de ellos ciertamente famosos, aunque sabemos que la mayoría son acólitos anónimos. Pertenecientes al Centro de Altos Estudios Musicales Manuela, está presente en toda su obra, en definitiva, el espíritu de Johann Strauss, de Lehár, de Waldteufel, de Offenbach, de Beckenbauer, de von Suppé, de Colman, de Oscar Strauss, de Joseph Strauss, de Karl Maria y de von Weber. Todas estas apropiaciones, no obstante, es probable que no sean directamente imputables al genial compositor, ya que, como todos los que amamos a Mastropiero suponemos, con seguridad son más culpa de Günter Frager. Toda la obra de Lelutier es un espejo que nos enfrenta con nosotros mismos, con lo ridículo de un ritual concertístico. Partiendo de la esencia misma del evento, con toda su mitología de pompa y boato, se presentan en cada recital para deshacerlo, reventarlo y lanzarnos a la cara nuestros propios juicios, prejuicios y perjuicios. ¿Y qué decir de nosotros, los teóricos, a los que con sus acertadas introducciones nos revelan lo que en realidad somos? Verán, muchos dicen que los musicólogos somos músicos frustrados. De ninguna manera. Yo soy un musicólogo frustrado. Y para llegar a este punto ha sido necesario realizar unos estudios ciertamente dificultados por el legado de Mastropiero. Y me explico. Para alguien que ha conocido antes las grandes obras de Lelutier que las grandes composiciones de la historia de la música, la experiencia de enfrentarse por primera vez a una ópera y escuchar de pronto fragmentos de Cardoso en Gulebandia, o de estudiar un concierto para violín de Vivaldi y descubrirme interpretando el tutti del concierto grosso a la rústica, es justo el camino contrario al esperado por sus autores aquí presentes. Confieso que no puedo enfrentarme de la misma manera a la sinfonía inconclusa de Schubert, tras conocer la tumultuosa vida amorosa de Mastropiero. Que me es imposible leer el título del célebre ballet de Chopin, Las Sílfides, sin completarlo en mi cabeza con ¿y cómo prevenirla? Y que, por supuesto, no puedo hablar de las musas griegas sin acordarme de Thalía, de Euterpe y de Esther Píscore, y de la escaramuza. Así que, de corazón, permítanme agradecerles el haberme sacado tantas veces de la lectura, del estudio o de la ópera, rememorando los grandes momentos con los que crecí. Y llegado a este punto, yo pregunto y quiero que alguien me responda. Porque muchas veces mis alumnos me preguntan si esta afasia contrapuntística en la temática de Mastropiero implica la totalidad intrínseca de su producción en tanto causa-efecto en la consecuencia posterior, o más bien como una consecuencia posterior en una causa-efecto anterior epónima, inmarcesible, fáctica o ut supra. Y yo siempre les contesto que no. Profesor, ¿alumnos de qué? De básquet. Pues continuamos ahora con el profesor Ignacio Ortega, especialista en arte dramático, cuya charla se titula El arte nuevo de hacer comedias o como las paga el vulgo es justo, hablarles en griego para darle un susto, de Johann Sebastian Mastropiero y Stanislavski. Muy buenas tardes. Vamos a continuar nuestro curso profundizando en el tratado de Johann Sebastian Mastropiero, el arte nuevo de hacer comedias que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del Paraninfo. Johann Sebastian lo llamó arte nuevo para distinguirlo de la obra teatral clásica, un tipo de teatro que se interpretaba en dórico, jónico o corintio y que se caracterizaba porque los actores iban completamente pintados de blanco, vestían túnicas hasta los pies y se movían más bien poco. Con el tratado pretendía reflejar un nuevo teatro para su tiempo y completamente disociado de los viejos conceptos. De ahí su célebre justificación en el capítulo 1, donde declara: como las paga el vulgo es justo hablarle en griego para darle un susto, en clara alusión a la obra teatral clásica. Mastropiero empezó por realizar espectáculos en los que los personajes hicieran ostentación de sus piernas, ocultas durante siglos bajo acartonados peplos y chitones. Él, como autor iluminado, siempre había pretendido ver más allá, sobre todo en las actrices. Es por esto por lo que el tratado llevaría originalmente el título de El arte nuevo de hacer con medias. El erróneo título por el que hoy en día es conocido y que encontrarán incluso en el tríptico que tienen en sus manos es debido a la traducción de Giovanni Colpocorto, que él hiciera al italiano, idioma que no hablaba en absoluto. El tratado de Mastropiero pretende ser, sin lograrlo,
un muestrario de las características de su obra dramática y que vendrían a ser las siguientes. Comenzó por dividir la obra en 3 actos, pues se correspondía mejor con el desarrollo de la trama, ayudando a mantener la atención del público. Mastropiero los definió como anudo, nudo y desnudo, tras detectar que planteamiento, nudo y desenlace no hacía taquilla. Asimismo, introdujo el biólogo dramático, que es en lo que se convierte un monólogo cuando llega otra persona que participa en él. Rompió las unidades dramáticas clásicas. La primera edición del tratado nombraba las unidades como de acción y de tiempo de espacio. En una segunda revisión y subsanado el error tipográfico, quedarían definidas como de acción, de tiempo y de espacio. Hoy en día, los seguidores más puristas del Tratado de Mastropiero reniegan de la corrección y siguen haciendo que en sus películas de acción los astronautas vayan a tiempo de espacio o cámara lenta. Será el primero en hacer uso de polimetrías, combinando así los ritmos, rompe las monotonías. Según sea el personaje, le cambia el tipo de versos y no hablará igual la dama que un personaje perverso. Incorporará además, pues al público le es grato, obras de autores selectos, como Gemini Torquato, creador de los sonectos. Hace uso de un lenguaje dramático no complicado y adecuado a los personajes y a las situaciones. Mastropiero rehúye del lenguaje culto y difícil de entender por el gran público. Prueba de ello son los términos de uso cotidiano, añoralgias, chivo explicatorio o disuacidio. Reflejo todos ellos de su completud artística y de la poencia elocuética de su etapa maduril. No es, pues, de extrañar que siga siendo considerado como el más ingeniudo de su siglo. Trata temas del gusto del público como la honra, una fuerza superior que se superpone a los deseos de los personajes y que los obliga a actuar conforme a unas normas preestablecidas. Muestra de ello es su célebre obra Cantata del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierra de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió, en la que su protagonista, el adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, se verá envuelto en singulares acontecimientos de los que se desenvolvió, dejando muestra de sus hazañas en tierra de Indias, en lo que Mastropiero reflejará genialmente en la citada cantata del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Podríamos extendernos más, pero prefiero cerrar con lo que el propio Johann Sebastian Mastropiero declaró cuando, en un congreso de colombofilia y numismática al que nadie le había invitado, se le acusó de plagiar su tratado. La genialidad de acertar con una fórmula teatral de éxito en la que combiné la calidad literaria con la capacidad de cautivar al público, objetivo que conseguí como nadie, atrajo las envidias de arribistas celosos de mi éxito. Tengo la conciencia muy limpia y mala memoria. A ese tal Lope de Vega la historia ha sabido dejarlo en el lugar que le corresponde, en la estantería de la V. Yo pregunto y quiero que alguien me responda, ¿por qué lo siguen poniendo en la L? Muchas gracias. A continuación, el profesor Pablo Martínez Menéndez analizará desde el humor y realizará un análisis y clasificación de las obras del conspicuo compositor Johann Sebastian Mastropiero según sea su humor, el de las obras. Tal vez sea el oftalmólogo ovetense Casimiro Montoto quien mejor haya analizado el humor de Johann Sebastian Mastropiero, concretamente el vítreo y el acuoso. A raíz de sus visitas a la consulta de Casimiro, Mastropiero entabló una sólida amistad con los Montoto, lo que lo convirtió en asiduo visitante de la casa. Allí, Mastropiero conoció a las hijas del célebre oftalmólogo y cayó seducido por estas. Comenzó entonces su famosa suite Los planetas, que Günther Frage había plagiado a Holst. Sí, Mastropiero asociaba a cada una de las hijas de su oftalmólogo con un planeta. Así, Juana era Mercurio, pues le hacía subir la temperatura. Margarita era Venus, no por su belleza, sino porque cada vez que se colaba en su habitación le ordenaba «Cierra la puerta, oh, que van a Venus».
Por último, a Olaya, la menor, la llamaban Plutón, por considerarla fría y distante en estos primeros escarceos amorosos. Sin embargo, después de un año cogiendo experiencia, y al igual que los conductores noveles, la muchacha pudo prescindir de la L. Plutón se convirtió así en Saturno el día en que Mastropiero la dejó plantada en el altar sola con sus anillos. Estos hechos llevaron a Casimiro a romper toda relación con el compositor, de acuerdo con la máxima luteriana: si aquel que dice ser tu mejor amigo te clava un puñal por la espalda, debes desconfiar de su amistad. Gracias. Puesto que Casimiro Montoto se ha negado a hacerlo, me corresponde a mí el honor de analizar y clasificar el humor en las composiciones de Mastropiero y compañía. Mucho honor y responsabilidad. ¿No será esta una conferencia sesuda? No, no será una conferencia. Y sesuda, bueno, sesuda porque hace calor. En fin, me limitaré a leer seré un mero, y además intentaré ser breve, seré efímero. El problema de analizar el humor es parecido al de diseccionar una rana. Ayuda a que se entienda mejor, pero es difícil que sobreviva a la operación. Los componentes del conjunto de instrumentos informales Luthier representan la figura del hombre del Renacimiento, y no por su edad, en virtud de todas las ramas del arte y el conocimiento que han tratado a lo largo de sus obras. No en vano, la formación de sus miembros es variopinta. Gerardo Massana era arquitecto. Marcos Munstock abandonó la ingeniería para ser locutor. Jorge Marona, la medicina por la música. Daniel Rabinovich era escribano, que dicho en la Facultad de Filología da mucho miedo, pero en Argentina es un notario. Carlos Núñez Cortés, al igual que nuestro rector, es químico y magnífico. Y Carlos López Pucho sería la oveja negra, salta a la vista, puesto que tuvo la poca decencia de dedicarse a la música tras licenciarse en dirección orquestal. Ante tamaña variedad disciplinar, apenas hay temas que no hayan abordado como los piratas. Como los piratas en su zarzuela náutica, las majas del bergantín, las grandes hazañas de los colectiveros o el incesto de Edipo y, paradójicamente, Yocasta. Después de escuchar a los anteriores ponentes, sabemos que Lelutier han sabido plasmar en sus obras temas filosóficos, filológicos, teatrales e incluso, por sorprendente que parezca, también musicales. Pocas materias quedan que no hayan desarrollado. Examinando el corpus con rigor, como los forenses, encontramos textos políticos como el siguiente. Antes nuestro canto era un canto político. Antes nuestras canciones se inspiraban en Marx, en Engels, en Lenin. No, en Lenin no. ¿Por qué no? No me gustan sus canciones. Lenin compuso canciones, Lenin y McCartney. A veces, acompañada esta política de la censura dictatorial. En tiempos de Eutanasio Rodríguez, Mastropiero musicó la canción infantil El conejito inocente. En realidad, lo que se conserva es la versión censurada de la misma, cuyo texto dice: había una vez y comieron perdices. También compuso, sobre versos del mismo autor, una canción que no llegó a estrenarse, titulada Viva la libertad. Lamentablemente no se ha conservado el nombre del poeta ni el poeta. Para quienes hayan asistido a un recital de poesía, aquí cobra sentido la expresión justicia poética. Lelutier también han tratado la danza, otra cosa es que lo hayan conseguido. Adoramos la música de ballet. Cada vez que incluimos en nuestro espectáculo el ballet leído El lago encantado, sentimos que se nos van los pies para cualquier lado, que se nos va el alma a los pies y, sobre todo, que se nos va el público. Y esto es lo que más sentimos. Igualmente, la música para cine y televisión. Se recuerda su música para la serie policial sobre el teniente Stanley y el sargento Morrison, titulada Deber imposible,
rebautizada por los críticos imposible de ver. O, precisamente en la crítica, por fin, Las majas del Bergantín se estrenó con relativo éxito. El crítico del Correo Lírico lo expresó del siguiente modo. Escribió: si los decorados hubieran sido tan rígidos e inconmovibles como lo fueron los cantantes, y si el argumento hubiera despertado tanta intriga como la afinación de la orquesta, probablemente los aplausos habrían sido tan abundantes como el físico de la soprano. En un alarde de creatividad han concebido híbridos como el que surge de combinar la guerra con la gastronomía, una suerte de guerrastronomía cuyo mejor ejemplo, probablemente el único, les leo a continuación. Soldados, pelar los sables. Una vez pelados los sables, se corta al enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre, se baten todos bien sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde. Si nos ceñimos a los denominados juegos de palabras, recomiendo sin ninguna duda un libro que, siguiendo las pautas marcadas por Marius Serra en Verbalia, clasifica los calambures, oxímoros, retruécanos y demás hierbas en las creaciones de Lelutier. Se trata de una obra titulada Los Juegos de Mastropiero, escrita por el doctor Oscar Bird bajo un extraño seudónimo, Carlos Núñez Cortés. E incluso, siendo merecedores del premio en el ámbito de las humanidades, han sido capaces de incorporar las ciencias a sus obras, no solo en el conocido divertimento matemático Teorema de Tales, sino también en el Calipso de Arquímedes. El físico Arquímedes en la bañera, la mente alerta, el físico desnudo, o sea, Arquímedes. Desde un principio persiguió un fin, el principio, de Arquímedes, hasta que, al fin, Eureka, como la gallinita, ha descubierto el principio, por fin. Y el físico Arquímedes, el que dijera, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, ahora exclama, dadme una toalla y saldré de la bañera. Y, para ir concluyendo, puesto que la génesis de Lelutier se halla precisamente en la institución universitaria, lo que justifica plenamente este curso homenaje aquí, en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, conviene recordar aquel fragmento de Visita a la Universidad de Wyston. La atmósfera sería solemne. La atmósfera seria y solemne, me di cuenta enseguida, la atmósfera seria y solemne de las clases ha cambiado mucho últimamente. Sin embargo, cierto respetuoso temor no ha desaparecido de las aulas, sigue existiendo en los profesores. Como han podido comprobar, en este medio siglo de existencia, Lelutier han tenido tiempo de tratar todo tipo de materias, filosofía, periodismo, lingüística, matemáticas. Lo único que no he conseguido detectar en este pormenorizado análisis es el humor. La conclusión es clara, no existe humor en Lelutier, más allá de alguna sutil mención en la denominación de 3 de sus espectáculos, Humor dulce hogar, Por humor al arte y Un encanto con humor. Y yo pregunto, y quiero que alguien me responda, ¿por qué Lelutier, aun teniendo al humor condenado al ostracismo, todavía provocan la carcajada entre el público y siguen haciendo? Muchas gracias. Bueno, pues ahora es esta segunda parte del acto que les comentábamos, donde charlaremos un poco con los afamados intérpretes de la obra de Mastropiero, ¿verdad? Está con nosotros Carlos López Núñez. Núñez Cortés. Núñez Cortés. Sí, Carlos López Pucho, Marcos Busto, Jorge Marona, ¿verdad? Y bueno, yo empiezo con una confesión. Desde que nos pusimos Esther Piscoré y yo, a preparar el acto, no pueden imaginar la cantidad de simpatía que detectamos alrededor, la cantidad de personas que querían participar en este juego, ¿verdad? En este juego de glosar la obra de Mastropiero, y nos vimos completamente desbordados. El Paraninfo está desbordado, ha habido que habilitar las salas del fondo, que habitualmente no funcionan como tales, varias aulas, ¿verdad? Están saludando. Ha sido un camino muy largo, ¿no? Desde el coro de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires hasta ahora, ¿no? ¿Cómo han llegado hasta aquí? Ahora nos trajeron en auto desde el hotel.
No, ante todo quiero decir que creo que estamos todos muy profundamente conmovidos y sorprendidos por el esfuerzo y la calidad de los disertantes, aparte de la académica de la humorística, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pero podían Muchas imaginar lo que tenían por delante cuando empezaban hace 50 años, podían imaginar finalmente a dónde iban a poder llegar. No, pensábamos llegar solamente al acto para el cual se hizo la cantata Modatón, que fue su primer título, luego Laxatón. Era una reunión del coro, la fiesta final del Festival de Coros en Tucumán en el 65, y todo el objetivo era llegar ahí, nada más. Pero no imaginábamos poder seguir ni una semana más, por supuesto. Así que esto es un milagro, ¿no? Este crecimiento. Y quizá nos podríais contar pues vuestros inicios, cómo os conocisteis, porque creo que estabais en distintos coros y os reuníais para... ¿O no fue así? No estábamos en distintos coros, estábamos en uno solo, que era el coro de la Facultad de Ingeniería, donde nos conocimos todos. Éramos de distintas facultades. Ajá. Como alguien dijo, Marcos había empezado en Ingeniería, él estaba en Medicina, yo en Química, pero en la Facultad de Ingeniería funcionaba un coro polifónico con una jerarquía muy importante. Era un muy lindo grupo de gente con un muy buen director que hacían inclusive un repertorio muy ecléctico, ¿no? Es decir, polifonía del siglo XVII. Y a todos nosotros, como nos gustaba mucho la música, íbamos a ese coro a cantar. Y por supuesto, como en todo grupo humano, siempre surge un subgrupo, ¿no? Que empieza a mirar ciertos detalles y demás, y empieza a hacer chistes sobre eso, ¿no? Una de las cosas que yo me acuerdo era de un pequeño periódico que se pegaba en la puerta del ámbito donde ensayábamos, que el periódico que se llamaba La Phonique, el afónico, ¿no? Donde se ponían las últimas novedades, ¿no? Y chistes sobre el grupo, sobre el coro. Y bueno, en ese grupo, junto con Gerardo Massana, nuestro querido fundador, nos conocimos los que estamos todos aquí, los 4 que estamos aquí, formamos parte de... No, Carlos, bueno, Carlos es nuevo porque tiene solo 48 años en el grupo. Estamos hablando de la prehistoria del luthier, obviamente. Perdón. Éramos lo que se formó en ese momento fue el grupo que se llamó I Musicisti, del cual 2 años después, del 65, en el 67, salimos del luthier. Ajá. ¿Y en qué año nació Johann Sebastian Mastropiero? Vos sabés que hay estudios de fans, pero en serio, ¿sí? Estudios de fans que han instalado la polémica, así, el problema de qué año o en qué época vivió, por lo menos. Sí, y con argumentos y demás, ¿no? Sí. Pero no se sabe, ¿no? En realidad sí lo sabemos, pero no lo vamos a decir. Es más, lo único que se sabe con ciencia cierta, y eso lo escribió Marcos una vez, que nació un 7 de febrero. No sé por qué elegiste esta fecha. Sí, nació un 7 de febrero. Pero después todos los demás detalles sobre la vida son todos borrosos y imprecisos. Y Marcos también escribió que lo único que se sabe a ciencia cierta de Mastropiero, que no me acuerdo en qué año, de 1720, en la iglesia de Dursenaar, se estrenó una pasión, según San Mateo, que definitivamente no le pertenece. Carlos me recuerda cosas, y yo le creo porque me atribuye hasta ahora cosas buenas, que como los catedráticos que han hablado aquí, que de repente algunas uno no las recuerda, pero sí, son nuestras. ¿Y cómo reaccionaba el público al principio?
Porque hoy en día cualquiera que va a un espectáculo de Lelutier sabe lo que va a encontrar y digamos, no se sorprende. No creas, lo que pasa es que ahora vamos a teatro de 2.000 personas y no sabemos cuántos realmente saben a qué han venido y se quedan y cuántos se duermen. Pero en un principio seguramente habría gente que pensaría que iba a asistir verdaderamente a un espectáculo serio. No creo. La gente siempre supo a qué venía, salvo algún marido traído por la fuerza. O algunos casos muy especiales que hemos tenido de público que no sabía muy bien a qué venía. Pero generalmente el que venía... Al principio, siempre nos costó en los principios explicar qué era nuestro espectáculo cuando se trataba de ir a una plaza nueva, a un lugar nuevo, o un empresario que los quería contratar y nos llevaba por primera vez a México. ¿Pero qué hacen? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es lo que hace? Épocas en que ni siquiera teníamos nuestros discos editados en ese país, ¿no? O en España, que vinimos en el 74 en esas condiciones. Con la salvedad de que había ya un grupo de fanáticos conspirantes que sí nos conocían, entonces empezaban a arrastrar a otros, ¿no? ¿No tienen ninguna anécdota de esos comienzos así donde a lo mejor hubiera habido algún equívoco? No. Bueno, no, sí que tenemos. Podemos alguna. La de la ciudad deportiva podemos contar. O la de San Sebastián. San Sebastián. La de San Sebastián. Sí, yo me refiero. Bueno, a eso. yo la conté, creo que hoy, y la conté mal. Así que... Claro, solía ocurrir. Nos pasó mucho en nuestros primeros viajes al exterior, porque efectivamente eran épocas en las cuales no existía, yo creo que, bueno, no solo las comunicaciones, ni el caballo existía en aquel entonces. Así que la gente no sabía con qué se iba a encontrar y los empresarios locales hacían un esfuerzo para que la gente fuera a ver algo y que alguno saliera feliz. Y nos pasó en gran escala cuando empezamos a viajar por América Latina, efectivamente. En México creo que aparecimos 3 o 4 veces sin que supieran de qué se trataba. Íbamos por segunda y no sabían, íbamos por tercera. Los periodistas venían a las charlas, a las conferencias de prensa, a preguntarnos siempre qué hacíamos. Y tuvimos una anécdota así, efectivamente, porque a veces ya cuando ya teníamos un cierto público y la gente empezaba a enterarse o a tener cierta expectativa, también se daba de que de pronto un empresario vendía un recital nuestro en un ambiente para el cual no estaban para nada preparados. Y nos pasó una vez justamente en uno de nuestros primeros viajes a España, que nuestro empresario revendió la función a un ciclo de abono en San Sebastián. Era en San Sebastián, podía haber ocurrido en cualquier lado, pero un ciclo de abonos de gente mayor, acostumbrada a ver música seria, muy clásica. Y en el medio de ese abono eran todos mayores, aparecimos nosotros. Y nunca se enteraron de que era un espectáculo de humor. Nos fuimos muy decepcionados y quedó para siempre lo del público ese de San Sebastián. No, también tenemos la anécdota en Buenos Aires, en nuestros comienzos, que nos habían contratado como número para cerrar una gala, una cena de una convención de productores rurales que habían estado varios días sesionando, y la cena final, y había un par de números para amenizar la velada. Uno era de Lelutier, que alguien dijo, tráiganlo, qué sé yo. Y ese día, si la gente no tenía idea, habían estado peleándose entre ellos durante los días de las deliberaciones, acababan de cenar copiosamente y de beber copiosamente, así que fue un remar en el vacío, ¿no? En el vacío real, porque a medida que actuábamos se iban yendo. Y nosotros nos conspirábamos, nos confabulábamos para ir quitando piezas. Sí. Íbamos a hacer, creo que 6 canciones, y bueno, quitamos tal, creo que hicimos 3. Terminamos haciendo 2. Era igual, si estábamos o no estábamos. Pero bueno, hoy, insisto, con teatros tan grandes, y no sabemos cuántos de estos viejitos de San Sebastián están ahí. Sí.
También queríamos preguntaros por vuestro proceso creativo. Si ha cambiado mucho desde hace 50 años hacia aquí, cómo funciona ese proceso creativo, si es una lluvia de ideas o tenéis muy bien repartidos los roles o cómo funciona. Bueno, en realidad hay gente que no le gusta, pero procesos no hemos tenido. Procesos creativos, dice. Bueno, ahora que alguien conteste. Jorge, vos sos especialista en eso. Sí, cambió. Al principio en I Musicisti había dos directores. Uno era Gerardo Massana, por la parte más que nada musical, y el otro era Marcos, que escribía los espectáculos. El espectáculo que fue I Milo, y luego el que cuenta la ópera. Luego me incluí yo como compositor, luego entró Carlos, después de haber estado en I Musicisti, entró también como compositor. Luego se agregó Carlos Pucho. Y en un momento se optó por un trabajo un poco más extenso, más democrático y compartido entre todos, ¿no? Incluso hemos llegado a escribir textos de canciones entre 6 simultáneamente o más o menos. Eso fue interesante, nos llevó también a una búsqueda de un formato un poco diferente al que teníamos, más clásico, de concierto, con Marcos presentando las obras y luego representándolas nosotros, a buscar partes más actorales, más teatrales, a buscar un uso del teatro un poco más detallado, más extenso, aprender lo que es el tiempo teatral, a manejarlo con más precisión. Y bueno, con los años luego se fue nuevamente haciendo más individual ese trabajo de creación, tanto de los textos como el musical. Trabajo que es el más largo es el de los textos, ¿no? La idea para una obra, el desarrollo, toda la escritura, eso puede llevar muchos meses. Y la música se compone un poco más rápidamente, en una semana a veces uno ya tiene la obra terminada. Bueno, llama también la atención que acabas de mencionar que hay 3 compositores, ¿no? Ahora mismo aquí, pero claro, vuestra formación, entonces también tenéis una formación, habéis tenido además de la formación medicina, ingeniería, dirección de orquesta, pero sí habéis tenido una formación, o ha sido autodidacta la formación musical, la vuestra. Bueno, en mi caso yo tuve una formación formal, obviamente, académica, encaminada a la dirección, efectivamente, pero lógicamente que como materias complementarias hice toda la vida todo lo que hace un estudiante de dirección orquestal. Estudié composición, contrapunto, toda esa armonía, muchísimo, y esas cosas. Y cuando entré a la Luthier tenía esa virtud, sabía escribir hasta Mozart, digamos, hasta Schubert, podía escribir casi al correr de la pluma, digamos, lo cual me sirvió para entrar a Luthier. Y después yo creo que a mí mismo, yo sé conscientemente, yo aprendí un montón de cosas por fuerza de la necesidad, lo conté hace poco, cuando con Jorge escribimos el primer bolero, el bolero de Mastropiero, ahí me enteré de cómo era un bolero, nunca lo había pensado. Fui a saber cómo era. Y muchos géneros que luego estudiamos para parodia, ¿no? Claro. Con Carlos trabajamos mucho en equipo durante unos 25 años. Sí. Nos reuníamos regularmente y largamente a escribir, ¿no? Perdón, Carlos. No, pensé que querías... Bueno, habías planteado la pregunta, sí. Personalmente yo estudié piano, fundamentalmente piano como intérprete, ¿no? Y mi profesor, aparte del instrumento, me fue dando nociones de contrapunto, armonía, etc. Pero cuando me largué a escribir, realmente no. Mis conocimientos eran muy, muy básicos. Tenía mucha música dentro y quería volcarla y demás. Y Le Luthier me permitió justamente... todo esto, ¿no? Que si no, realmente yo no sé si me hubiera dedicado a la música, sinceramente.
me gustaba mucho tocar el piano. Yo soy el pianista de Lelutier y toco el piano. Pero de pronto, cuando se empezó a escribir música, que el primero que empezó fue Gerardo Massana, yo me animé así, primero tímidamente y después... Y cuando llegaban momentos que me daba la cabeza contra la pared, iba y le preguntaba a Pucho, por ahí, ¿cómo se hace esto? ¿En qué clave se pone? ¿Qué instrumento corresponde? Y demás, ¿no? Sobre todo, de ser tan cara dura de ponerme a escribir música para orquesta, ¿no? Pero justamente Lelutier me permitió eso y yo le estoy muy agradecido justamente por eso, sí. Solamente una cosa Bueno, más. falta la formación musical. Bueno, yo estudié composición muchos años. En los comienzos del Luthier estudiaba en la Universidad Católica de Argentina, y luego con un maestro particularmente, también muchos años, una formación tradicional y más contemporánea. Y más contemporánea. Sí. Porque una cosa que llama muchísimo la atención y que comentamos siempre es precisamente esa facilidad que tienen para parodiar todos los géneros, todos. Es que no sé qué género puede faltar, incluso el hip hop. Claro, nos complementamos, ¿no? Los tres compositores Es que sí, ¿no? y tenemos que estudiar también, ¿eh? Cuando hay un género en particular que uno va a atacar, tiene que conocerlo bien. Bueno, es un trabajo fantástico. Sí, sí. Y respecto del humor, seguramente ha cambiado mucho en los últimos 50 años, ¿verdad? El humor, pues ahora quizás hay más límites o hay temas sobre los que hay que ser más prudente o algunas cuestiones que a lo mejor se podrían haber cantado hace unos años, ahora pues son un poquitín más... Hay que tocarse un poquitín más de cuidado, ¿no? Sí, son las dos cosas, creo. Por un lado se ha ampliado mucho el horizonte, las cosas que se pueden decir y los temas que se pueden tocar, y por el otro lado ha aparecido un cuerpo políticamente correcto que no se puede transgredir. Entonces, creo que siempre estamos acomodándonos al momento. En 50 años ha cambiado muchísimo. De todas maneras, el cuerpo principal de nuestras obras, de lo que tenemos escrito, creo que se ha mantenido mayormente igual. Nosotros, lo que dice Carlos, son de pronto, hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con el feminismo, con la violencia. Creo que es ese y nada más. Que de repente, eso está mal visto. Pero el tipo de humor creo que nuestro empezó siendo muy parecido al actual. Fuimos aprendiendo mucho del oficio. Pero ahí la prueba es que hay obras de hace muchos años que las seguimos haciendo con el mismo espíritu de nuestra parte y la misma aceptación por parte del público. Esa parte de nuestro humorismo creo que, no sabría decirte cuánto, pero 3/4 partes de lo que hacemos fue siempre el mismo, por decirlo de alguna manera. Pero, para poner un ejemplo de lo que es políticamente correcto, hace unos años en la serenata intimidatoria, era un tipo que le cantaba a una chica y que no le hacía caso, hasta que por fin, al ver que ella no le hacía caso, se iba diciendo, es lesbiana. Y ahí nos dijeron, no, eso no conviene decirlo, porque es atentatorio la diferencia de géneros. Entonces nosotros dijimos, no, pero la historia que contamos es la de un energúmeno que justifica lo que le pasa con eso. Muy lejos, al contrario, estamos condenando eso. Y no hubo caso. La palabra esa sonaba muy fuerte. Y algún otro ejemplo hemos tenido también, por ahí no tanto de violencia o... Estaba también el de la cieguita del Aida. Sí. En Buenos Aires, y creo que en casi todos los países, están lo que se ha dado a llamar culebrones, que nosotros los importamos muchos de Venezuela, pero hay una gran producción nacional también de culebrones, ¿no? Donde el argumento básico siempre es el mismo. Es una pequeña... Una mujer, una fámula que trabaja en una casa de ricos, se enamora del patrón, el patrón ya está prometido con una niña de la sociedad, ¿no? En la casa la maltratan y demás, pero finalmente triunfa el amor, el patrón se enamora de la muchacha, se casan
y todos comen perdices y todos felices. Nosotros hicimos uno de estos culebrones que se llamó Alma de Corazón, en el cual la chica esta, la pobre Fámula, además de trabajar para esta familia, vivía en una choza terrible, en las peores condiciones, estaba tuberculosa y había sido violada por su tío Blas. Perdón, y era ciega, que es Y era ciega. es otro clásico. Ese es otro clásico de género. Sí. O sea, era realmente el paradigma de la desventura, ¿no? Y además le pegaban, la alimentaban con mendrugos. Nosotros hicimos la hipérbole más impresionante para mostrar lo que era el producto, los culebrones, ¿no? En qué se basaban. Y la gente, cierta gente, no todos, algunos nos esperaban, cuando terminaba el espectáculo, esta chica se llamaba Adelaida, ¿te acordás? Y nos preguntan, ¿ustedes tienen algo contra los ciegos? Hacían preguntas de ese tenor. Y digo, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que hayan pergeñado, hayan inventado un personaje tan terrible, pero justamente es para desnudar, para denunciar los culebrones estos, los argumentos. Había una canción, que me acuerdo muy bien de la canción porque la cantaba yo. Adelaida, Adelaida, pobre cieguita, triste Adelaida. Esa canción, cuando empezamos a recibir las primeras críticas, empezamos a recortarla y a tratar de suavizar ciertas asperezas. Pero claro, toda la canción era terrible. Y entonces, al cabo de unos meses, desapareció. La quitamos del repertorio. Qué bueno. Nos quedan ya unos pocos minutos, pero podríamos hablar un poco ya del futuro, del futuro de Lelutier. Lelutier tiene un largo futuro en principio por delante. Hay nuevas incorporaciones al equipo original que están aquí presentes, efectivamente. Y bueno, ¿cuál es la idea que tenéis acerca de cómo podrán ser los luthiers dentro de 10 años o de 20 o el tiempo que fuera, ¿no? Porque además realmente Les Luthiers es algo absolutamente único, no hay nada como Les Luthiers, ¿no? ¿Es verdad? Sí, Lelutier y yo tomé conciencia al hacer el libro de fotos que acabo de presentar en Buenos Aires, con mis fotos caseras de Lelutier a lo largo de 50 años. Y tomé conciencia de que el Lelutier es un ser vivo que se modificó a lo largo de estas décadas. Estaba Gerardo Massana al principio, éramos cuarteto, luego fue septeto muchos años, fue quinteto la mayor parte del tiempo, 30 años fue quinteto con Daniel, que es la formación más conocida. Pero también fuimos sexteto en otro momento y ahora nuevamente sexteto, con nuevos integrantes. Yo creo que el luthier puede seguir adelante, tal vez sin los históricos originales, porque confío en el producto que hicimos, en la idea del luthier y en esta creación de tantas obras tan buenas, perdón por la inmodestia, pero son obras muy sólidas y que han sido pulidas a lo largo de muchos años y muy aprendidas y muy mejoradas. Y yo creo que esas obras con una buena interpretación pueden seguir adelante más allá de nosotros. Sí. Pues no sé si cerraremos el acto. Muchísimas gracias, es realmente un honor que hayan venido a este Paraninfo, que hayáis venido a este Paraninfo, que estéis en la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias a la Fundación Princesa de Asturias también. Y vamos a cerrar este acto con el coro universitario, con una interpretación del himno universitario, con el Gaudeamus Igitur. Así que, si les parece, nos ponemos de pie para escucharlo. Muy bien.
Bueno. Una frase de agradecimiento. Esto es maravilloso lo que hemos recibido hoy. Tanto amor, tanto afecto, tanto pensamiento dedicado a nosotros. Y para terminar con esto que está en el nacimiento de nuestro grupo, que eran los festivales de coros universitarios, donde había al final una masa coral donde participábamos todos los coros que interveníamos y en cuyo repertorio, por supuesto, terminaba con el Aleluya de Händel, pero la penúltima era el Gaudeamus. O sea que esto además es muy emocionante, muy conmovedor. Gracias. Es un honor. Yo soy fan desde que tengo 12 años, de verdad. Me acuerdo. He crecido con vosotros, 38.